Hola, en este video vamos a repasar algunos temas de formación cívica y ética de quinto grado que son muy importantes. Vamos a comenzar con el tema de las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y algunas otras. Estas emociones son conocidas por todos nosotros y generalmente nos ocurren cuando vivimos alguna situación o percibimos algo con nuestros sentidos. Por ejemplo, escuchamos, vemos, olemos, etc. Vamos a comenzar con las características de la alegría. La alegría se caracteriza por la sonrisa, la satisfacción, el bienestar, la risa, y generalmente las personas que experimentan alegría tienen bastante energía, por lo cual realizan expresiones también con su cuerpo. Observa la imagen. Generalmente experimentamos alegría cuando tenemos algún hecho que nos gusta o algo nos resulta agradable. Vamos ahora con la tristeza. La tristeza se caracteriza por el llanto, un sentimiento de malestar en general, lágrimas, baja autoestima o pesimismo. Esta emoción generalmente solemos experimentarla cuando algo que sucede no nos agrada, no nos gusta o nos hace sentir mal. El temor es la emoción en la cual solemos sentir algún malestar, preocupación, angustia, y por esa misma angustia en muchas ocasiones solemos tener pérdida del control, la cual se manifiesta generalmente cuando hacemos acciones sin pensar en las consecuencias. En el caso del temor, podemos llegar a experimentar esta emoción cuando algo nos angustia o cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Por ejemplo, imagina que vas caminando por la calle y de pronto aparece un perro ladrándote. ¿Te das cuenta? En ese momento experimentas temor, puesto que no sabes qué es lo que está sucediendo o por qué te está ladrando el perro. La emoción del enojo se manifiesta en diversas formas. Por ejemplo, hay una subida de adrenalina, es decir, nos sentimos impacientes por realizar alguna cosa. Existe una sensación de molestia. Hay irritabilidad. La irritabilidad se refiere a que prácticamente con cualquier cosa nos pudiéramos alterar una vez que ya estamos enojados. Asimismo, experimentamos un proceso de agitación, es decir, nuestro corazón late más rápido y nuestro cuerpo reacciona de forma diferente a la que normalmente lo hace. Asimismo, cuando experimentamos enojo, generalmente nos sentimos insatisfechos por alguna situación. Este tipo de emoción generalmente la vemos cuando algo nos molesta o nos disgusta, no queremos hacer alguna acción y nos sentimos obligados a realizarla. Por ejemplo, el desagrado es la emoción en la cual sentimos el rechazo hacia algo. Por tanto, generamos distanciamiento hacia ese objeto que nos provoca el rechazo, ya que nos disgusta la idea de estar cerca. Asimismo, también podemos experimentar malestar estomacal al estar cerca de algo que nos desagrada, y por ello también esta emoción es conocida como asco. En algunas situaciones en las que experimentamos el desagrado, pudiera ser cuando nos presentan un alimento que no nos gusta, por ejemplo, alguna verdura, o también cuando algún olor es bastante fuerte y no nos agrada. En el caso de la sorpresa, tiene algunas características importantes, por ejemplo, que es breve, es decir, únicamente dura algunos segundos y posteriormente se transforma en alguna otra de las emociones que ya vimos. Retomemos el ejemplo del perro que apareció en la calle. De primera instancia, en los primeros segundos, seguramente te sorprenderá que te esté ladrando y posteriormente vendrá el temor de lo desconocido. Asimismo, se caracteriza porque los seres humanos solimos abrir demasiado los párpados, tal cual se muestra en la imagen. Y la sorpresa puede ser una emoción tanto positiva como negativa, pero cuando se trata de una situación negativa, seguramente será seguida por enojo, desagrado o temor.
Como siguiente tema abordaremos los acuerdos. Recuerda que un acuerdo es un hecho que se establece para encontrar una solución a un conflicto o diferencia. Imaginemos que en tu casa tu mamá pregunta ¿qué es lo que quieres comer el día de hoy? Imagina que alguno de tus hermanos dijera que él prefiere comer algo que a ti no te agrada. Recuerda que a esto se le conoce como diferencias. Y precisamente los acuerdos nos ayudan a mejorar la convivencia y a favorecer la democracia y la toma de decisiones adecuadas, ya que al escuchar a los demás podemos generar un diálogo en el cual lleguemos a un acuerdo, es decir, como ya mencionábamos, a un hecho que satisfaga a ambas partes. Como mencionábamos en el ejemplo, quizá a ti no te agrade lo que tu hermano propone para comer, pero quizá estés dispuesto a aceptarlo si se permite que tú elijas el postre o la bebida que tomarán. ¿Te das cuenta? En este momento se está generando un acuerdo, ya que existe una diferencia de opiniones, pero llegan a un acuerdo y cada quien elige una parte de la comida. Recuerda que para tomar acuerdos tenemos que seguir algunos pasos importantes. Por ejemplo, en el número 1 debemos definir una razón para establecer el acuerdo, es decir, ¿para qué queremos llegar a ese acuerdo? En el ejemplo que mencionábamos podría ser para no tener conflictos. Posteriormente debemos escuchar con atención lo que proponen los demás. Como vimos en el ejemplo, es importante que escuchar a los hermanos como tal y a la familia participar en la toma de decisiones. En el paso número 3 debemos comunicar lo que necesitamos, es decir, expresar por qué no estamos de acuerdo en algo o por qué opinamos eso. Como siguiente paso, manifestaremos lo que no estamos dispuestos a ceder, es decir, que no estamos dispuestos a realizar. Después, encontraremos los puntos en común, como mencionábamos en el ejemplo. Quizá puedas comer algo que no te gusta, pero lo puedes compensar con un postre que sí te agrada o con una bebida. El paso número 6 nos indica que definamos el punto de acuerdo. Como ya mencionábamos, tanto tú debes ceder como las demás personas deben hacer lo mismo. Todas las partes involucradas deben ceder para poder llegar a ese punto de acuerdo. En el número 7 encontramos que debemos definir los compromisos derivados del acuerdo. ¿Qué es lo que realizará cada uno para poder llevar a cabo el acuerdo de la forma correcta? Y finalmente escribiremos el acuerdo y lo firmaremos. Finalmente, el día de hoy reflexionaremos acerca de la integridad. Recuerda que la integridad es la actitud de mantenernos completos o plenos y se conforma de 4 aspectos esenciales. Nuestra integridad física, la cual, como recordarás, precisamente se refiere a la parte de nuestro cuerpo, es decir, a que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para poder estar completos o plenos. Otro aspecto de la parte física sería la salud. Recuerda que para estar completamente sanos tenemos también que cuidar nuestra salud, ya que esta es una parte esencial de nuestro ser como persona. Y también tenemos una integridad moral. Esa integridad moral generalmente se compone de la mente y de las ideas. Es decir, si nosotros tenemos algún problema emocional o no expresamos de forma adecuada nuestras ideas, podríamos generar conflictos y entonces ya no sentirnos plenos o completos. Y por último, las emociones, que como comentábamos al inicio de esta clase, son muy importantes dentro de nuestra vida cotidiana. Recuerda que cuando expresas tus emociones es mucho más sencillo que los demás puedan ayudarte a sentirte completamente feliz. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.